Entonces empezamos. Concepto de derecho civil, ¿no? Entonces decimos, curso derecho civil, personas, ¿no? Entonces ustedes van a llevar así muchos cursos, familia, obligaciones, eh, sucesiones, todo, así, civil. Todo lo que está en el Código Civil es derecho civil. Los 10 libros lo van a estudiar ustedes, derecho civil. Entonces, dentro del derecho civil existen normas que mencionamos hace poco, las normas éticas, que es una norma moral que está interna y ¿dónde la adquirimos? ¿Quién lo rige? Nuestro hogar. Nuestros padres nos formaron con normas éticas, levántate temprano, tiene tu cama, saluda. Son las normas éticas, morales, que nosotros debemos aplicar en todos los espacios, pero cuando a veces, como son normas que no tienen un poder coercitivo más que la propia moral o la propia conciencia, muchas veces las pasamos por alto y hasta dejamos de cumplirlas. Entonces, entra aquí una cuestión de la conciencia, ¿no? ¿Cumplimos o no cumplimos? Entonces, como la mayoría no cumple, porque le parece más fácil tirar la basura al piso, sentarse y hacerse el dormido cuando entra una persona que necesita un asiento, o hacerse el dormido y no pagar el pasaje también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Se da pues una especie de dilema ético, ¿no? Entonces, para que esos dilemas éticos no aparezcan con las reglas, el derecho ha creado un conjunto de normas, reglas, el derecho ha elaborado un conjunto de normas reguladas a las personas, ¿no? Un conjunto de normas. ¿Y qué cosa es eso? El derecho. Entonces, este conjunto de normas éticas van a regir la moral, pero las normas técnicas, las normas legales son las que van a regir nuestra conducta diaria y van a ser de cumplimiento. ¿Qué es el derecho? El derecho proviene de la palabra, bueno, tiene varios orígenes. Tenemos el latín, tenemos el griego. En el latín tenemos el término dirigere o dirigere, que significa dirigir, ¿no? Entonces, gobernar. Entonces, el derecho es muy difícil de definir. Algunos dicen jure, que también viene del término justicia, ¿no? Jure, justitia, lo recto, ¿no? Entonces, el derecho es un sometimiento de las personas bajo ciertas normas en un contexto social. ¿Para qué? Para que exista un orden. Tenemos a tratadistas como, por ejemplo, Miguel Reale, que nos sostiene, brasilero, que nos sostiene que el derecho corresponde a una exigencia que es necesario en un grupo social para una convivencia, fijar reglas de conductas a seguir. Entonces, cuando existe este orden, todo se hace más fácil, todo es más, va a tener el curso normal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una entrega de documentación que va a necesitar, si se cumplen los plazos, se va a dar dentro de su espacio y su tiempo. Entonces ya no va a haber las colas, tanta cosa. Pero existen las colas porque hay una mala gestión igual. Si hubiera una buena gestión, no necesitaríamos hacer colas, ¿no? Y es así, pues entonces el orden es muy importante. Ya saben ustedes que el derecho romano es una de nuestras fuentes del derecho. Nuestro derecho es un derecho greco-romano germánico. ¿Qué significa? Que proviene, ¿no? Proviene del Roma. Entonces es como el padre, donde se origina el derecho. El jus cogito, ¿no? Y luego aparece el jus, ya sabemos que es el término de derecho o justicia, aparece con el tiempo la exigencia de cumplir estas normas, porque inclusive en Roma también no querían cumplir las normas. Entonces el derecho crea a través de la ley un poder coercitivo que va a tener el Estado para aplicar esas normas y obligar a que estas normas se cumplan. A esto le llamamos el jus dispositivum. Entonces, eran los derechos que
se estaban regulando, se estaban recopilando para que los ciudadanos puedan realizar, por ejemplo, actos, contratos, compras, ventas, e inclusive regular ya su propia esfera personal, que es su familia o su persona, ¿no? ¿Cómo es el derecho en la actualidad? En la actualidad vemos pues que el derecho está dividido en dos ramas, ¿no? Tenemos la rama pública y la rama privada. ¿A qué se debe esto? Muy sencillo. Nosotros como ciudadanos somos seres humanos. ¿Y cuál va a ser nuestro código que vamos a utilizar siempre mientras existamos? El Código Civil. Nos representa nuestra parte civil. Pero ¿qué sucede cuando ya se cruza esa barrera de lo lícito, de lo correcto y se convierte en algo ilícito? Va a entrar a tallar entonces aquí otro código que es el Código Penal, donde se va a sancionar infracciones, faltas, delitos, con penas. Pueden ser penas privativas de libertad, penas accesorias, inhabilitación, multa. Entonces, esos son los códigos, espacio. Entonces, ¿quién impera en nuestro espacio civil? Nosotros mismos nos regulamos con el Código Civil. Y cuando tenemos que hacer un acto jurídico con otra persona natural, también nos regula el Código Civil. Y si lo vamos a hacer con una empresa, allí cambia la cosa. Aquí, como son normas que van a regular la empresa, las empresas están reguladas por normas como, por ejemplo, la ley de títulos y valores, ¿no? Y las leyes, pues, que van a regular la empresa también, ¿no? El derecho societario. Entonces, vemos cómo se siguen dividiendo estas normas. Entonces, las normas que nosotros podemos regular, las podemos utilizar, son las normas del derecho privado o derecho civil, que representan al ser humano. Pero cuando ya se trata de regular al Estado frente a sus obligaciones, como por ejemplo imponer un debido proceso, una multa, administrar correctamente la justicia, estamos hablando del derecho privado, público, ¿no? Entonces existe el derecho público, que es el jus cogens, que significa que es el Estado, es el que emite todas las normas salen del Estado, sea del Congreso, un decreto supremo, un decreto de urgencia, o de una municipalidad, un edicto, pero también los seres humanos pueden tener sus propias normas a través de los contratos, porque también son de obligación. Pero acá vemos dos aspectos: el aspecto público del derecho público y el aspecto privado del contrato privado. Entonces tenemos dos ramas del derecho, ¿no? Entonces el derecho privado es el jus dispositivum, que disponen ellos, y el derecho público, el jus cogens, que es del Estado, ¿no? Entonces, el derecho civil es la rama más importante del derecho privado. Podemos decir que es uno de los primeros códigos que ha tenido a lo largo de la evolución de la historia nuestro derecho. Entonces el derecho civil va a buscar regular con normas a la persona civil, desde su nacimiento, desde su derecho a la vida hasta el fin de la persona. Y a lo largo de su existencia, la familia, los contratos, las obligaciones, inclusive después de muerto, las sucesiones, inclusive fuera del país, derecho internacional privado, y cuando acaban sus derechos, prescripción, caducidad, ¿no? Entonces, todo lo del derecho civil está en su Código Civil, no van a encontrar otra norma, por eso es muy importante tener a la mano su Código Civil. ¿Y qué es el derecho civil entonces? Dijimos que el derecho en general es un conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano. ¿Pero qué viene a ser el derecho civil? El derecho civil son un conjunto de principios encargados de regular las relaciones entre las personas. A la persona y las relaciones entre las personas. Porque, por ejemplo,
si fuera derecho ecológico, ¿qué va a regular el derecho ecológico? El ecosistema, a la persona frente al medio ambiente. Y si fuera el derecho tributario, ¿qué va a regular? Las relaciones entre el usuario y las obligaciones con el fisco, ¿no? Que es los impuestos. Y si fuera derecho laboral, ¿qué va a regular? Las relaciones del trabajador frente a quién? El empleador. Y así va cambiando la connotación del derecho dependiendo de dónde lo apliquemos, ¿no? Entonces, cuando aplicamos el derecho civil, regula las relaciones entre los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Las personas, nosotros. O entre ellos y el Estado. Por ejemplo, si formamos una asociación, tenemos el respaldo del Estado, pero siempre partiendo un privado, que somos nosotros, ¿no? Entonces, sea como persona individual o sea como persona en grupo, una asociación, fundación, comité, estamos regulados en el Código Civil. ¿Cuándo nos salimos del Código Civil? Cuando ya hablamos de otros temas, como por ejemplo la Ley General de Sociedades, ¿no? Donde vamos a ver a la empresa, ya es una persona jurídica, pero ya con fines comerciales. Mientras los fines sean no comerciales, como es el Código Civil, nuestras relaciones, a pesar de que sean contratos, todo, pero son de nosotros, las personas jurídicas que aparecen en el Código Civil son personas sin fines de lucro, las personas jurídicas. Mientras que en el Código de Comercio o en la Ley General de Sociedades son personas jurídicas con fines de lucro o comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué son los derechos de las personas que va a comprender este Código Civil? Todo, de su nacimiento, su desarrollo por la vida, su salud, su relación con el medio ambiente, su relación con otros grupos sociales, su relación a lo largo de la vida, ¿no? El derecho civil, entonces, es exclusivo de los particulares, de nosotros. Es por eso muy importante lo tengamos siempre a la mano, porque va a ser citado. Todo lo que hacemos en nuestra vida civil es citado. Por ejemplo, cuando vemos un matrimonio, ¿qué es lo primero que les va a decir el alcalde o el funcionario que les va a casar? Que de acuerdo al Código Civil se debe, ¿no? Fidelidad, se debe a asistencia mutua, lo menciona. Y si va usted a firmar un contrato, va al banco, el banco le dice, ¿no? De acuerdo al Código Civil, queda obligado, y está firmando. O se va a hacer un contrato muy simple, un contrato de alquiler, va a haber artículos del Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil va a regularnos durante toda nuestra existencia. No lo podemos evitar. Entonces, el Código Civil es un derecho exclusivo de los particulares, ya que es dictada por el Estado y se refiere única y exclusivamente a las relaciones entre las personas, ¿no? Ahora, si una empresa quiere regular con otra empresa, no va a utilizar el Código Civil, sino la Ley General de Sociedades, porque es su ley por naturaleza. Porque las empresas tienen su ley, los tributos tienen su ley, hasta los animalitos tienen sus leyes, ¿sí o no? El medio ambiente, y bueno. Entonces, vemos que acá el Código Civil es muy importante porque, ¿por qué obtiene esa importancia? Porque va a proteger los derechos fundamentales de los individuos. Profesora, ¿el Código Civil será los derechos humanos? No, porque los derechos humanos es en general, todo el universo, toda la orbe, pero el derecho civil solamente regula a los ciudadanos dentro de un territorio. Entonces, todos los que estamos acá en territorio peruano nos debemos al Código Civil. ¿Y cuál es su importancia? Protege, pues, a los individuos en sus derechos fundamentales. Profesora, pero la Constitución regula a la persona humana. Los convenios internacionales regulan a los derechos humanos, pero a los derechos de las personas lo regula el Código Civil. Entonces vamos en una progresión de pequeñito Código Civil hasta lo más extra universal, que son los derechos humanos, ¿no? Vistos en las convenciones. Y la Constitución, derechos fundamentales de la persona. Y como saben ustedes, por la jerarquía de las normas,
la Constitución prima, y sobre la Constitución o al propio nivel, los tratados internacionales. Entonces es como si fuera un legado, ¿no? Derechos, las convenciones, los derechos humanos, la Constitución y el Código Civil. Todos ellos se deben igual cumplimiento. Entonces, los derechos, por ejemplo, extrapatrimoniales, que son, por ejemplo, los derechos, las sociedades gananciales, el derecho a la propiedad intelectual, todo ello también está regulado en el Código Civil, así como el derecho al nombre, el derecho a los alimentos, el derecho al domicilio, el derecho a realizar actos jurídicos, la compra y venta, el alquiler, el comodato, todo eso lo vamos a ver en el Código Civil. Y bueno, podemos concluir que la importancia que tienen los códigos civiles en nuestra legislación en sí, en toda Latinoamérica, es que todos los individuos particulares se van a regular en su código civil de cada país. Luego, nuestro derecho, que nosotros estudiamos dentro de este conjunto de familias jurídicas, es decir, de las familias, por ejemplo, derecho musulmán, ya sabemos que ellos se rigen sus leyes, derecho religioso, el Corán y otras normas, ¿no? Otros libros religiosos que tienen ellos. Estados Unidos, el common law, que es el derecho común basado en jurisprudencia. En China, por ejemplo, el derecho consuetudinario basado en la costumbre, donde son regulados por los propios representantes de las comunidades, ¿no? Y el derecho, nuestro derecho civil, que es un derecho que se hereda de Roma, que se hereda de Grecia, entonces nosotros decimos que es un civil law. Mientras Estados Unidos es el common law, o derecho común, nuestro derecho en Latinoamérica y en Perú, pertenecemos a la familia jurídica del civil law, es decir, del derecho civil, porque fue el primer código civil que se hizo, la primera norma fue el Código Civil en Roma, ¿no? Entonces, podemos citar mucha importancia y vamos a conocer luego la trayectoria de todos nuestros códigos desde el 1984, cuando han sufrido varias reformas, varios cambios del Código del 36, del Código inclusive del Código con nuestras constituciones políticas del Perú, como la de 1979 y la vigente de 1993. Cada vez que exista un código nuevo, una constitución nueva, tiene que regirse a lo que dice el Código Civil. Y si existiera un Código Civil nuevo, regirse a lo que tiene nuestra constitución. Y para terminar, ¿cuántos años cree usted que tiene nuestro Código Civil? Muchas gracias. ¿Cuántos años de vida tiene nuestro Código Civil? A ver quién contesta esa pregunta. Código Civil peruano, el actual. ¿Mm? A ver, Angie. Angie Urteaga. Sí, nuestro Código Civil tiene 38 años, ya que se promulgó en 1984. Muy bien. ¿Cuánto? Repita, por favor. 30. 38 años. Imagínese. Cambió, Mi, tenías. Imagínese, qué viejito. Dígame. Usted justo estaba hablando del Common Law y Civil Law, y yo Ajá. hace una semana estaba leyendo bastantes artículos, Muy y bueno, bien. quería complementar un poco, no sé si podría, Muy Miss. bien, por favor. Bueno, yo estuve estudiando acerca de estos artículos y leí que, bueno, tiene bastantes diferencias, principalmente porque el Common Law, su fuente principal es la jurisprudencia, mientras que en el Civil Law su fuente principal es la ley. Además, otra diferencia muy notable es que en el Common Law toma como eje a la costumbre y el Civil Law toma como eje a las normas jurídicas. Más que todo, también entendí que en el common law la jurisprudencia es considerada como la fuente del derecho más importante, la principal, ya que este le dota a los jueces un rol más activo en el desempeño y en el desarrollo normativo, mientras que en el civil law los códigos y leyes son las que regulan todas las posibles eventualidades que pueden suceder, por lo que los jueces tienen un rol limitado en la aplicación del derecho en los casos que pueden ser concretos.
Claro, no podemos innovar, tenemos que basar en las normas, mientras que en Estados Unidos son un poquito más abiertos porque se basan en su jurisprudencia, ¿no? Sí, Más que prima sobre la ley. Por favor, ¿podría compartir usted el artículo, el link, por favor, de ese archivo, por favor, con sus compañeros en sí, el foro, que mis. es muy importante? Sí, yo lo voy a compartir en un momento, pero que hice un Claro, resumen de todo para entenderlo mejor y saqué bastantes muy aspectos, bien. el origen, la definición, ámbitos de aplicación, porque también el derecho, cada uno, el derecho anglosajón, que es el common law, solo se aplica en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos también, pero hay una excepción en Estados Unidos, ya que solo la excepción es que no se aplica en el estado de Luisiana, pero no, Luisiana, en Así los es. demás sí. Y en el civil law se aplica en países como el nuestro, en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, básicamente en todos los que fueron los países que fueron colonizados por España. Y en el common law Muy los bien. que fueron colonizados por las colonias británicas. Excelente. ¿Y por qué lo leyó? Cuénteme. Porque me ¿Algún gusta trabajo? mucho leer. No, en el anterior ciclo un profesor dejó ahí unos PDFs para que los que querían leer en vacaciones. Y como tuve Qué un poco de lindo. tiempo extra, empecé a leer y subrayar y hice mis propios resúmenes de lo que entiendo, porque yo entiendo más con mapas conceptuales. Entonces los hago y ya voy repasando los detalles más puntuales. Muy bien. Y acá no se vengan a asombrar porque la estadística es que debemos leer 2 horas diarias. 2 horas diarias. Si lo dejaron de hacer por la pandemia, nadie les exige, es una regla moral. Y segundo, el cerebro se va acostumbrando a la lectura. No es fácil. Salieron del colegio leyendo, un montón, pero el distanciamiento la virtualización nos ha alejado un poco la lectura, pero tenemos que leer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean abogados, jueces, fiscales, van a tener que leer, 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 leer. Y si van a decir, ay, qué pereza, no quiero leer, ay, no sé qué va a hacer de los casos, no sé qué va a ser el proceso, etc., etc. Bien. Bueno, muy bien, felicitaciones a su compañera. Como todos ustedes deben leer siempre y sus materiales, revísenlos. Pues qué bueno que hayan revisado. Con razón, cuando yo estaba en vacaciones, aparecía fulano de tal, ha entrado al Blackboard. Decía, ¿qué? Entonces queda registrado cuando ustedes sean. Y qué alegría. Entonces aquí, este mapa que ustedes pueden ver aquí, es el mapa de las raíces latinas, perdón, de las familias jurídicas. Ahí tenemos al derecho musulmán que impera en el medio ambiente. El medio ambiente queda Medio Oriente, ¿no? Tenemos al derecho consuetudinario, que está acá en Asia, China, medio amarillito. Tenemos al common law, que es lo que impera en el norte de América, parte de Canadá, algunos países de acá, de Centroamérica, acá la Guyana, y también acá unas colonias de Inglaterra, ¿no? ¿Y qué tenemos más? El civil law, o el derecho civil que impera, que está aquí en todos los países donde en la mayoría fue conquistado por España, Europa, mira, tenemos acá, y México también, que copió nuestro modelo, ¿no? Entonces ahí, alumnos, ya entendemos por qué aplicamos de diferente forma nuestra legislación. Y bueno,